Un saludo, apreciados estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a la clase de la presente semana. Hoy hablaremos acerca de los siguientes términos: fórmulas químicas, notación y nomenclatura química y compuestos químicos. La destreza que vamos a desarrollar es describir términos relacionados a la formación de compuestos químicos. Estos términos son fórmulas químicas, notación y nomenclatura química, partiendo del análisis de la información obtenida. El logro de la destreza es de gran importancia porque permite comprender de manera clara y precisa la composición y estructura de las sustancias. Gracias a estas herramientas se logra identificar cómo están formados los compuestos, las proporciones de los elementos y sus propiedades, lo cual es esencial para el estudio de la química en la educación y en la vida práctica. Además, el dominio de la notación y la nomenclatura química favorece la comunicación científica universal, evitando confusiones en el intercambio de información. Esta destreza también contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y analítico, que resulta útil en la resolución de problemas, en la investigación y en aplicaciones cotidianas e industriales donde intervienen sustancias químicas. El desarrollo de la química como ciencia hizo necesario dar a cada sustancia conocida un nombre, incluyendo información acerca de su composición molecular de las sustancias y de su naturaleza elemental. Todos los días podemos relacionarnos con las personas que nos rodean, gracias a que utilizamos el mismo idioma o lenguaje. De la misma manera, los químicos, sin importar qué idioma hablen en su lugar de origen, ellos necesitan comunicarse entre sí de manera muy específica. Para ello, han creado un lenguaje propio. Con estos antecedentes, he querido informarte que estamos muy próximos a formar compuestos químicos inorgánicos, los mismos que los representaremos mediante fórmulas. Cada una llevará su propio nombre. Estas fórmulas estarán formadas por dos, tres o cuatro elementos químicos, siendo muy indispensable conocer las fórmulas, los nombres y la clasificación de los compuestos químicos. En esta imagen o en este gráfico nosotros observamos tres óvalos. El uno de elementos, el otro de moléculas y el otro de compuestos. Decimos que los compuestos se forman por la unión de dos o más elementos. Las moléculas aquí están formadas por la unión de dos átomos del mismo elemento. En cambio, los elementos están formados por un solo átomo, ¿sí? Esto quiere decir que los elementos están formados por un solo átomo. Los representamos mediante su símbolo. Las moléculas se forman ya por la unión de dos átomos. Pueden ser del mismo elemento en este caso, pero también se pueden formar moléculas por la unión de dos elementos. Por ejemplo, hablemos aquí del cloruro de sodio. La molécula del cloruro de sodio va a estar formada por cloro y sodio, es decir, allá por dos átomos de diferentes elementos, ¿sí? Aquí solo observamos que están formados por átomos del mismo elemento. Se llaman moléculas. En cambio, los compuestos están formados ya por la unión de varios elementos, como se puede observar, ¿sí? Continuemos. Fórmulas químicas. ¿Qué es una fórmula química? Es una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia química. Es una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia química. Cada compuesto químico se designa mediante una fórmula específica que contiene los símbolos de los elementos que la componen, unos subíndices que expresan la relación numérica que hay entre los átomos de los elementos. Por ejemplo, aquí nos encontramos nosotros con la fórmula química del agua. Dice que la fórmula química es la expresión o la representación simbólica
de los elementos que forman la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Es el agua. El agua aquí está representada mediante su fórmula química. Dice que en la fórmula química nosotros encontramos los símbolos de los elementos que la constituyen y unos subíndices que indican la relación que hay entre los átomos de los elementos que están formando. Por ejemplo, aquí hay la relación 2:1, es decir, la molécula de agua está representada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En química, al uno no se lo escribe, se lo sobreentiende, igual que en matemáticas, ¿sí? Muy bien. La fórmula química a nosotros nos proporciona una información que ya se la dijo, pero lo vamos a hacer más detenidamente. ¿De qué elementos se constituye la molécula? ¿De qué elementos están constituida esta molécula de agua aquí? ¿De qué elementos? Están formadas o constituidas por hidrógeno y oxígeno. ¿De cuántos átomos de este elemento están formada esta molécula? Es decir, ¿cuántos átomos de cada elemento? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y también nos indica el tipo de enlace químico que está formando esta sustancia o esta molécula de agua. Recordemos, nosotros en días anteriores habíamos estudiado a los enlaces químicos. Decíamos que el enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar los compuestos o las sustancias. Por ejemplo, aquí hubo una fuerza para unir a los dos átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Al existir esa fuerza se formó la molécula de agua. Recordemos que los enlaces químicos se clasifican en covalente, iónico y metálico. Covalente era cuando había una fuerza química, había una fuerza que unía los átomos, pero eran los átomos no metálicos. En cambio, el enlace iónico, aquí se unía un metal y un no metal. Y el enlace metálico era la fuerza que unía únicamente átomos de metales. Muy bien. Entonces, para poder yo identificar qué clase de enlace químico está formando la sustancia, tengo que aprender a diferenciar si son metales, no metales, o hay las dos combinadas, metales y no metales. Muy bien. El hidrógeno es no metal y el oxígeno es no metal. Entonces, el tipo de enlace es covalente. Vamos acá. Aquí yo me encuentro con el símbolo de la fórmula del sulfato férrico, ¿sí? ¿Qué elementos se constituyen aquí al sulfato férrico? Están formados por oxígeno, azufre y hierro. ¿Cuántos átomos de hierro hay? Hay dos átomos de hierro, pero si yo tengo este 3 adelante, a este 3 se le conoce como un coeficiente. Es decir, este 3 multiplica todo lo que está atrás de él, multiplica al hierro, al azufre y al oxígeno, multiplica todos los números. Entonces, si yo digo, ¿cuántos átomos de hierro hay ahí? 3 por 2, 6 átomos de hierro. Azufre. Dentro del paréntesis hay un solo azufre, pero fuera hay un 3. Quiere decir que este 3 multiplica todo esto, pero el 3 de adelante también multiplica todo. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 3, 9 átomos de azufre. Vamos a ver cuántos átomos de oxígeno hay. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Y 12 por 3, 36 átomos de oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos qué es una fórmula química. Es la representación simbólica de los elementos que están formando un compuesto. La fórmula química está representada mediante los símbolos de los elementos que le constituyen, está representada mediante unos numeritos que indican el número de átomos que están formando el compuesto, y también delante encontramos otro numerito que es el coeficiente numérico, es decir, aquí significa que hay tres moléculas de sulfato férrico, ¿sí? Pero si usted quiere contabilizar el número de átomos, ahí interviene este 3. Nomenclatura química. Es el conjunto de reglas que se emplean para nombrar a los compuestos químicos. En otras palabras, en síntesis, es el lenguaje de la química. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que se le conoce con las siglas de UPAG, ha tratado de sistematizar y unificar las reglas de las nomenclaturas en tres tipos de nomenclatura: nomenclatura tradicional, nomenclatura de stock y nomenclatura sistemática. Estos tipos de nomenclatura los utilizaremos más adelante ya cuando formemos los compuestos químicos. Muy bien, en otras palabras, la nomenclatura química es el nombre que nosotros vamos a dar a tal sustancia.
¿sí? Es el lenguaje propio de la química. ¿Qué es la notación química? Es la representación simbólica de los compuestos químicos mediante una fórmula. ¿Sí? Recordemos que la fórmula química también era la representación gráfica o simbólica de los elementos que forman un compuesto. Pero aquí hablamos de una notación química que tiene mucha relación con la fórmula. Es la representación simbólica de los compuestos químicos mediante una fórmula. Es decir, aquí hay una fórmula. Esta fórmula es la representación química de un compuesto. La misma que incluye símbolos, subíndices, paréntesis y a veces corchetes. Paréntesis, en este caso tenemos paréntesis y tenemos corchetes cuando ya el compuesto es un compuesto cuaternario, ¿sí? Es decir, formado por la unión ya de cuatro o más elementos químicos. En este caso aquí hay uno, dos, tres y cuatro únicamente. Creo que más adelante nos vamos a encontrar a uno con uno que esté con cinco elementos, ¿sí? Muy bien. Nos dice que es la representación simbólica de los compuestos químicos mediante una fórmula. Aquí yo tengo a la fórmula del sulfato dibásico de aluminio. La misma que incluye símbolos, es decir, los símbolos de los elementos que le componen, paréntesis y a veces corchetes. Y también en algunos casos hay los coeficientes, que es el número que va delante de la fórmula química. Muy bien. La nomenclatura decíamos que es un conjunto de reglas o normas que se emplean para denominar o para poner el nombre a una fórmula química. Este se llama sulfato dibásico de aluminio. Sulfato dibásico de aluminio. Muy bien. Hemos hablado nosotros acerca de los términos de fórmulas químicas, nomenclatura química, notación química. Hoy vamos a hablar acerca del último término que es compuestos químicos, ¿sí? En la naturaleza existen un sinnúmero de compuestos químicos, los cuales están formados por la unión de dos o más elementos. Estos elementos nosotros los encontramos en la tablita periódica. Muy bien. Un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos, los mismos que se encuentran en la tabla periódica. Los compuestos químicos, según su composición, se pueden clasificar en orgánicos e inorgánicos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los compuestos orgánicos son aquellos que tienen al elemento carbono como elemento base, en torno al cual se encuentran los demás átomos. Son los compuestos fundamentales para la química de la vida. En cambio, los compuestos inorgánicos son aquellos compuestos cuya base no siempre es el carbono. Son de naturaleza muy diversa y se presentan en todos los estados de agregación de la materia, es decir, sólidos, líquidos y gaseosos. Muy bien, aquí nosotros tenemos un cuadrito para poder establecer la diferencia entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Recordemos que los compuestos orgánicos tienen como elemento base al carbono, sobre o en torno al cual se encuentran los demás elementos. Por ejemplo, mire, en todos estos, el pionero es el carbono. ¿Se observan? CH4, el pionero es el carbono. Aquí CH3OH, el pionero o el primero es el carbono, en torno al cual giran ya los otros elementos. Muy bien, este es el metano, este es el etanol, este es el benceno y este es el ácido acético. Es decir, son compuestos orgánicos porque son aquellos que tienen al elemento carbono como elemento base. En cambio, los compuestos inorgánicos son aquellos cuya base no siempre es el carbono. Vamos a encontrar al elemento carbono aquí dentro de ellos, pero no como elemento pionero, no como elemento base. Por ejemplo, aquí tenemos cloruro de sodio. Mucho ojo. El Cl es cloro, no vayan a decir que el C es carbono y el I es, la L es I del yodo, no. Cl es cloro, cloruro de sodio, ácido fosfórico, amoníaco y carbonato de calcio. Aquí lo encontramos al carbono, pero no como elemento base, es decir, este es un compuesto inorgánico, ¿sí? Los compuestos inorgánicos. Hoy hablaremos en este bimestre y en el siguiente que nos viene, hablaremos únicamente de los compuestos inorgánicos, porque en primero de bachillerato se estudia la formación de los compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos se clasifican en binarios cuando están formados por la unión de dos elementos.
Ternarios, 3 elementos y cuaternarios, 4 elementos. Dentro de los binarios estudiaremos a los óxidos, los mismos que se clasificarán en metálicos y no metálicos, a las sales hidrasales y a los hidruros. Dentro de ellos tendremos los metálicos, los no metálicos y los ácidos o hidruros hidrácidos. Dentro de los ternarios estudiaremos a las oxisales, a los hidróxidos y a los ácidos oxiácidos u oxoácidos. Y dentro de los cuaternarios formaremos sales ácidas, dobles y básicas. En esta imagen nos encontramos nosotros con compuestos binarios, ternarios y cuaternarios, para que usted aprenda a identificar si es que hay 2 elementos formando la fórmula o constituyendo la fórmula, será un binario. Si hay 3 elementos, se tratará de un ternario, y si hay 4, de un cuaternario. Inclusive aquí en el arseniato doble de magnesio y amonio vamos a encontrar 5 elementos, ¿sí? Muy bien. Dentro de los compuestos binarios tenemos como ejemplos al anhídrido carbónico, cloruro de sodio, óxido de calcio y cloruro de potasio. Dentro de los ternarios, ácido carbónico, hidróxido de aluminio, anhídrido hipocloroso y perclorato férrico. Dentro de los cuaternarios tendremos nitrato de amonio, sulfato doble de calcio y sodio, sulfato de amonio y arseniato doble de magnesio y amonio. Gracias, señoritas y jóvenes, por su atención.